Respondería la pregunta ¿a dónde ha ido a parar el dinero de la especulación? En base al libro El hombre que cambió su casa por un tulipán de Fernando Trias de Bes. Lo primero que se debe entender es que existen dos tipos de pérdidas, las pérdidas reales y las pérdidas teóricas. Las pérdidas reales son aquellos dineros que son aportados por los inversores o especuladores en la burbuja económica. Y las pérdidas teóricas son las pérdidas que tienen aquellos inversores cuando revienta la burbuja de sus supuestas ganancias. En este caso surge una nueva pregunta: ¿a dónde irán a parar esos dineros invertidos por los especuladores? Entonces la respuesta es la siguiente: para que exista una burbuja, primero hay una distribución de los recursos entre todos los integrantes de la burbuja. Cuando esta revienta, se concentra esos recursos en pocas personas, que serían la parte alta de la pirámide, es decir, los promotores o los que alcanzaron a salir del negocio a tiempo. Bueno, lo primero que debemos entender es que existen dos tipos de pérdidas cuando la burbuja estalla. Yo les voy a hablar sobre la pérdida real. Esta pérdida real se ve reflejada en las burbujas de los tulipanes, cuando nace un mecanismo de contratos a futuro donde las personas no tenían que dar todo el dinero, sino que solamente lo pisaban con cierta cantidad. Entonces las personas lo que hacían era revenderlos para obtener las ganancias, pero realmente cuando la burbuja estalla y las personas no alcanzan a revenderlo y obtener las ganancias, estarían perdiendo solamente el dinero con el que pisaron este contrato. Bueno, entonces aquí es cuando se pierde la sensación de riqueza. ¿A dónde irá para el dinero? Entonces este dinero para en las personas que se alcanzaron a salir a tiempo del negocio o que están como en el punto alto de la pirámide, que se conocen también como los promotores. Entonces este dinero se concentra en muy pocas personas. Haciendo énfasis en las pérdidas teóricas, daremos respuesta y es: ¿qué sucede con este dinero? ¿Dónde va a parar este dinero cuando esta burbuja termina? Entonces lo que sucede es que queda concentrado en cierto grupo de personas, las cuales son las personas a tiempo de esta burbuja, y las que se demoran o se tardan en salir de esta burbuja son las que no obtienen dinero. Entonces se concentra las ganancias en la alta jerarquía, en las personas que están en la parte alta de una pirámide. ¿Qué supondrá la crisis mientras no se solvente? Primero, sufrimiento. Las personas que sacrifican su empleo en busca de dinero fácil y las que a causa del desplome de la burbuja pierden su empleo entrarán en crisis. Esto se ve reflejado en la tasa de desempleo, a pesar de que no suele ser normal una subida o bajada momentánea. En este caso serán muchas las personas afectadas, no necesariamente todos van a sufrir, pues hay unas personas mejor respaldadas, pero por obvias razones algunos la van a pasar mal. La segunda repercusión implica volver a trabajar duro. Al estar latente el desempleo, las personas no podrán pensar que volverán a conseguir dinero fácil. Deberán ingeniar ser productivos en algo que añada valor a la sociedad. La tercera consecuencia será que los países deberán devolver una parte importante de la renta disponible para invertir en su propia economía. Los organismos reguladores entran a poner límites sobre los mercados y los agentes financieros, aunque no podemos estar de un lado la idea de que no hay mejor controlador que un inversor escaldado, pues estos ya no confían en un mecanismo que no conocen. Por esto, una ventaja de la crisis es que las personas entran a valorar lo que realmente es importante. Ejemplo, la calma, el dinero, el ahorro, la cautela, el endeudamiento, el tiempo, entre otras. Algunas personas creen que el sistema capitalista es de un modo de espolio, pero no es del todo cierto. Ejemplo, un cuchillo sirve para cortar el pan, pero también podemos usarlo para matar a una persona. Pasa que las personas no saben usar sus herramientas. Gracias a la ingenuidad y el deseo del dinero fácil, ocasiona el mal uso de la burbuja, pues este sistema también brindaba una oportunidad. Bueno, otra pregunta del capítulo de 5 preguntas es ¿cuánto tiempo durará la crisis? Y nos dicen que nunca, ya que se busca es que la gente tome la iniciativa y la lucha contra estas crisis, y no es quedarse cruzados de brazos, sino que busque la mejor manera o cómo pueden ayudar a que esta crisis pueda pasar. Y también dicen que la crisis pasará cuando ya nadie hable de esta, y también que llegará cuando menos nos demos cuenta. También nos dice el autor del libro que es absurdo en economía hacer predicciones. Anteriormente lo decía mi compañero, los economistas no pueden predecir el tiempo, no se puede decir que la crisis va a pasar en un término de 6 meses, 1 año, 2 años. Aunque si analizamos la historia y analizamos las crisis anteriores, se puede decir que puede durar entre 4 y 5 años.
exaltando eso sí, que trabajemos, nos proyectemos, emprendamos y no nos quedemos con los brazos cruzados. Por el contrario, si no hacemos nada, si no trabajamos, si no proyectamos, nos quedamos con los brazos cruzados, se puede estimar que va a terminar en un término de 7 y 10 años. Si todo confabula en contra de nosotros, si no hacemos nada, puede que esta crisis termine al pasar de 14 años, como sucedió en Japón. En conclusión, es difícil tener una fecha para el final de la crisis. Las personas deberían dejar de preguntar por este fin y en lugar de eso empezar a idear y proyectar un nuevo modelo de crecimiento, que es lo que hace falta. Lo verdaderamente clave, más que preguntar por el fin de la crisis, es que nos aclaren qué es lo que va a hacer desde el gobierno e instituciones para afrontar estos tiempos difíciles. Se está hablando mucho sobre planes de rescate. El asunto es muy complejo y el problema es además que los gobiernos han de actuar con rapidez para evitar el deterioro progresivo de la economía y el empleo. A decir verdad, en economía es absurdo hacer previsiones, ya que los economistas no son adivinos. El final de la crisis llegará cuando nadie nos esté esperando. ¿Dónde están las responsabilidades, o mejor dicho, quiénes son los responsables de tal crisis? Y es que al principio el autor hace referencia o hace énfasis en que la mayor parte de responsabilidad recae sobre los inversores o compradores. Y es a la medida lo que nosotros entendemos como lectores. También deja muy claro que los responsables de evitar las burbujas nunca lo harán en el momento que se genere o se esté viviendo un momento eufórico. En otras palabras, entonces, ¿quién realmente es el responsable? Y la respuesta es muy sencilla: los responsables somos todos, por decirlo así. Las responsabilidades se reparten entre los diferentes agentes, los dirigentes, los reguladores, bancos comerciales, bancos centrales, bancos de inversión. Les vengo a hablar de la pregunta: ¿en dónde están las responsabilidades y qué hemos aprendido? De las 5 grandes preguntas del libro El hombre que cambió su casa por un tulipán. Me voy a enfocar más en qué hemos aprendido. En estas 5 burbujas nos dicen que el mayor problema de una sociedad para crear una burbuja especulativa es la especulación de las personas con el llamado síndrome del necio, que no les deja ver la realidad de cómo terminará la economía al estallar esta burbuja. Muchas gracias. ¿Qué hemos aprendido del capítulo Las 5 grandes preguntas del libro? La pregunta la referiré a la regulación. Bueno, el problema no es la falta de regulación, sino una regulación mal hecha. Por ejemplo, el Banco de España estuvo advirtiendo por activa y por pasiva los riesgos derivados de la burbuja inmobiliaria. Lo único que se echó de menos en su momento fue una mayor supervisión de los productos financieros que los bancos de inversión extranjeros ofrecieron. A decirse que no se hizo de todo mal el trabajo, pues España ha sido de los países europeos menos contaminados por las inversiones subprimes americanas, aunque, como ya he explicado, no es menos cierto que teníamos nuestra propia subprime. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que los reguladores no deben ser sometidos a presión política empresarial. Su independencia para regular los mercados es vital para el sistema. Muchas gracias. Primero diré que la idea central del libro son las burbujas y cómo las malas decisiones, euforia de los inversionistas, hacen que éstas estallen. En este libro el autor pretende evitar que el lector mal informado se deje llevar por la euforia especuladora e incurre en el llamado síndrome del necio. Necesitamos medios de comunicaciones independientes, debido a que los inversionistas padecen del síndrome del necio, que entre ellos tenemos un exceso grande de confianza, toma excesiva de riesgo, lógica racional, entre otras. Una manera para poder evitar las burbujas es con la prevención y mantenerse informados, debido a que este libro pretende evitar esto antes de que suceda. Muchas gracias. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que comercializar es distinto de comprar para revender sin añadir valor alguno, que endeudarse más allá de lo razonable es renunciar a un futuro esperanzador de un presente excesivo, ya que somos una especie capaz de cambiar casas por tulipanes. En cualquier caso, hemos aprendido que se precisa una labor de difusión y educación sobre este asunto, para que una persona no pierda sus ahorros en una burbuja especulativa, o simplemente no pague un precio abusivo por algo que no lo vale.